Una propuesta para la condonación de la deuda del crédito con aval del Estado, el CAE, para septiembre, o en esa fecha más o menos. Diversas opiniones han apuntado a cómo se va a financiar este proceso. Bueno, si va a ser universal o no, acotado, porque ya se había dicho, ¿no? Progresivo, gradual y obviamente acotado a la realidad. ¿Cuánto es lo que realmente costaría la condonación del CAE? Bueno, para saber de esto, ya estamos acá en el estudio con el economista de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Rodrigo Palma, quien ha llegado ya a nuestro campus, que conoce muy bien porque también ha hecho clases en la FAE, así que nos conoce. Rodrigo Palma, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros de un tema que comentábamos fuera de micrófono. Claro, es un tremendo, quizás, no sé si dolor de cabeza, pero uno se pregunta, terminando el gobierno, previo, además, o el último periodo en realidad, previo a la primera, la última y tan importante cuenta pública del 1 de junio, si era necesario o no, y luego después de toda esta polémica con el perro matapaco y toda esta situación donde se desmarca de alguna manera, ¿no es cierto?, el presidente Boric de sus bases, tiene la necesidad de volver a hablar del CAE también por un punto político y de confianza con ese sector para no perderlo, porque uno se pregunta si es prioridad o no el CAE con todas las situaciones que estamos viendo, sobre todo en términos fiscales. Sí, yo creo que ahí está el punto, ¿no? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con una visión más política que las probabilidades reales de que se pueda llevar a cabo. No olvidar que finalmente el gobierno va a presentar un proyecto de ley que aún desconocemos exactamente cómo va a ser, que tiene distintas probabilidades, que va desde un 3,7% del PIB, si es que es una condonación universal, sí, a porcentajes mucho menores dependiendo de cómo lo va a hacer. Entonces, pero evidentemente tiene que pasar por el Congreso Nacional y sabemos que ahí está tremendamente complicado porque evidentemente no tiene mayoría, así que yo creo que tal como tú mencionas tiene que ver con una cuestión más política en principio y que tiene que ver con hablarle a su público, a aquellas personas que votaron por él y que finalmente de una u otra manera tienen que irse alejando a partir del practicismo, digamos, en la política. Exacto, no conocemos el detalle, pero sí los ejes que ha mencionado el gobierno de lo que va a presentar en septiembre para esta condonación del CAE. Sería un proyecto que contemple lo progresivo, lo proporcional y lo justo. Hoy estamos hablando, porque no tenemos el detalle, pero ya, digamos, todo indica que universal no va a ser, porque estamos hablando de cifras enormes, tú lo decías, cercanas al 4% del PIB, de más de 11.200 millones de dólares, que es una locura. Y acá quiero preguntarte por una opinión que dijo el economista y expresidente del directorio de Codelco en un medio, en Radio Infinita, pero también lo reiteró luego en Estado Nacional, Óscar Landerreche, que dijo que era inmoral la condonación del CAE, sobre todo apuntando a las personas que sí saldaron la deuda, porque acá también hay un tema importante, recordamos, ¿no? El CAE llegó a tener una tasa de interés altísima, que llegó hasta el 6%. El gobierno del expresidente Piñera lo rebajó a 2%. Sí, claro, que es más decente, digamos. Pero claramente aquí la banca también se vio bastante beneficiada. Sí, definitivamente es un... O sea, lo que pasa es que acá hay dos cosas, ¿no? Primero que todo, lo que se buscaba es asegurar el acceso a un derecho. Efectivamente, las condiciones pasar... Yo te cuento mi caso personal. Yo vengo de una familia de bajos recursos, pude estudiar en la universidad porque existía en ese momento el crédito Corfo, que tenía una tasa aún mayor. ¿Mayor? Tenía el 7% anual. Wow. La verdad es que es complejo, es difícil, había que pagarlo, pero si no existía esa herramienta, se me hacía imposible poder estudiar. Entonces, efectivamente, yo siento que es una herramienta que facilita el acceso. Ahora, ¿es perfectible? Absolutamente perfectible. Y de hecho hay elementos que son bastante importantes de destacar. Es que efectivamente hay un estudio que lo hizo el think tank Horizontal, donde se cruzaron datos de la operación renta del año 2023, es decir, los ingresos del año 2022, con aquellas personas que eran deudores del CAE. Y fíjate que ahí se sacan datos, información bastante relevante, porque nos habla de cómo se incrementan los ingresos de las personas que tienen la posibilidad de estar en la universidad, precisamente aquellas personas que son deudores de CAE. Entonces, fíjate que si tú tienes tu enseñanza media completa y no terminaste, tu ingreso va a ser aproximadamente de 480.000 pesos al año 2023. Si tú terminas una carrera técnica de nivel superior, tu ingreso aumenta aproximadamente en un 37,48%. Entonces hay un incremento importante. El punto está hoy día, las personas que se endeudan, el diferencial es lo suficientemente relevante. Entonces yo creo que efectivamente la discusión acá está en estos recursos. ¿Será que tenemos que destinarlo
a condonar el CAE con la condición que sea, o hay otras prioridades, incluso en educación mismo, ¿no? Claro, la educación escolar, por ejemplo, que tiene tantas urgencias y tantos pendientes en infraestructura, en gestión, bueno, un tanto. Efectivamente, la misma educación preescolar, inclusive. Sí, parvularia. O sea, ahí donde debiésemos poner el acento, hace muchísimos años que el acento debiese estar en la educación preescolar, que es donde efectivamente se reproducen todas las desigualdades que después observamos ya en la educación básica, en la educación media. Pero inclusive si no queremos movernos del mismo sector y queremos seguir destinando esos recursos solamente para la educación superior, también tenemos que poner distintos énfasis. ¿Dónde vamos a financiar? ¿A quiénes, si es que se hace una condonación, a quiénes se le va a condonar? Pero también hay una parte importante, que hay una parte importante de la población que tomó CAE y no finalizó sus estudios. Entonces, esas personas que no finalizaron sus estudios efectivamente no han visto incrementados sus ingresos, entonces se les complica hoy día pagar. Pero claro, es casi un 25% de la población que tomó CAE. Entonces, el Estado también tendrá que hacerse cargo de ellos, de aquellos que por algún motivo no pudieron cumplir. La verdad es que se hace difícil esta discusión y efectivamente tiene que ver con una discusión más de carácter ético y moral que una cuestión más técnica. Claro, absolutamente. ¿Y qué te parece la posibilidad para justamente despejar cualquier ruido ético moral para aquellos que pagaron, para aquellos que cuando empezaron a escuchar la promesa de que se iba a condonar la deuda del CAE, ¿no? En toda la campaña presidencial, que luego ya da el triunfo al presidente Boric, y que dejaron de pagar también, pues dije, bueno, pues si esto se va a dar y yo voté acá, dejo de pagar. Pero hay gente que evidentemente no tiene la posibilidad. Y todos los que pagaron, ya, ok. Para despejar todo eso, podría ser una fórmula, como creo que presentó o comentó al menos Lagos Weber, de renegociar con buenas tasas, por supuesto, no como se hace en la banca, ¿no? Que al final terminas pagando mucho más, pero a la gente que debe darle si se le dio a la ISAPRE, ¿cómo no se le va a dar a los deudores de la educación superior? Yo creo que hay un punto interesante, que efectivamente hoy día la contingencia está ahí, que efectivamente tú dices, oye, pero si hubo un salvataje a las ISAPRES que terminan pagando los consumidores, porque hoy día nuevamente los consumidores, los ciudadanos, la gente común se va a ver nuevamente perjudicada por las políticas. El punto está en que las tasas que se pagan en realidad son bastante bajas. No sé si lo relevante acá es una renegociación, porque en promedio las personas están pagando 50.000 pesos, o sea, no son cuotas muy altas. Medio, qué sé yo, no más que eso. Sí, no son cuotas muy altas, y de las cuales además está dividido por tramos, depende de la deuda. Entonces la verdad es que no son deudas exageradamente altas, pero efectivamente se instaló en la discusión hoy día este tema de no se debe pagar, el CAE es un mal instrumento, por tanto algo tú mencionabas, de hecho si uno analiza las curvas de pago, se cruzaron hace rato, del año 2021 que se cruzaron, y hoy día es más alta la cantidad de gente que está morosa en el CAE que aquellos que pagan. Pero eso es algo nuevo, algo que pasó en los últimos 3-4 años, donde al instalarse este tema, evidentemente la gente se produce una cuestión que en economía llamamos riesgo moral, donde la gente deja de cumplir con sus compromisos, entendiendo que va a venir un salvataje. Entonces, yo creo que la situación es compleja. Insisto, dudo mucho que el proyecto que presente el gobierno se enfoque en una condonación universal. Yo creo que va a ser bastante puntual, y yo creo que el punto donde debiese atacar tiene que ver fundamentalmente con aquellas personas que desertaron y que efectivamente no han visto incrementados sus ingresos, porque efectivamente yo, como te contaba el caso recién, el hecho de estudiar me produjo un incremento en los ingresos, en mis ingresos, por tanto pude pagarlo. No sin problemas, pero lo pude pagar. Claro. Sí. La problemática está en aquellas personas que efectivamente no han visto incrementada su ingreso, o que el incremento es muy bajo, que tiene que ver precisamente con aquellas personas que desarrollan carreras técnicas. El incremento solo del 37%, a diferencia, por ejemplo, de las personas que terminan una carrera profesional, que se incrementa su ingreso en un 84%. Entonces yo creo que ahí está el foco, y tiene que ver con esta característica, ¿verdad?, que se nos señalaba, que este proyecto va a ser un proyecto progresivo, que va a ir a precisamente atacar a aquellos sectores de menores ingresos. Entonces yo creo que por ahí debería estar más el foco, y tenemos que revisar en realidad de qué se trata, de cuál va a ser la lógica de este proyecto, pero insisto, hay un tema puntual y un tema muy importante, que estos recursos podrían efectivamente ser utilizados en otro. Y ya sabemos, porque tú lo mencionabas también, Rodrigo Palma, en relación a la discusión y resistencia, que lo más probable es que porque ya se escucha, pero va a tener en el Parlamento cuando se presente este proyecto, es que a lo mejor una forma de cumplir
justamente con esta promesa, acotada eso sí, y progresiva y con criterio proporcional, que ese dinero finalmente, también para que no siga desembolsando el Estado, se destine justamente a la educación parvularia. Claro, por ejemplo. Está muy olvidada. Claro, o sea, ahí, o sea, finalmente las investigaciones señalan que el 80% aproximadamente de las desigualdades intelectuales se generan entre los 0 y los 7 años. Entonces es ahí donde debiera estar el foco hace muchos años de nuestra educación, y la verdad es que como bueno, los niños no marchan, los niños no votan, entonces la verdad es que los dejamos, Sí. están bastante abandonados. Pero si tuviésemos realmente políticas de Estado, es ahí donde debiésemos atacar, porque ahí es donde se reproducen estas desigualdades. Bueno, vamos a esperar porque todavía estamos con los grandes titulares, no tenemos el detalle, por cierto, de lo que va a ser este proyecto, solamente los ejes que se han mencionado desde la cartera de Hacienda y otros personeros del gobierno. Quiero agradecerte, bueno, a ver si cuando después de septiembre te invitamos nuevamente, Rodrigo Palma, economista de la UTE, para ya ver en detalle, ¿no? Justamente cómo va a ser este proyecto de la condonación de los deudores del CAE por parte del gobierno. Gracias, Rodrigo Palma. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien y que tengas lindo fin de semana. Igual para ti. Chao, gracias. Cultura, espectáculos y panoramas.